Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o a la hora que estén escuchando los oyentes. Quien les habla es Tomás Restrepo y en este hermoso día les estaremos hablando y platicando sobre el desarrollo industrial en Colombia en comparación con otros países del mundo. En este caso ya mi elección, yo escogí el país de Japón, puesto que me pareció una muy interesante comparación entre un país occidental y un país totalmente oriental del primer mundo como es Japón, comparado con Colombia, que es un país en vía de desarrollo. Bueno, para empezar, en Colombia se puede distinguir tres etapas muy diferenciadas en su proceso de industrialización. La primera de ellas es las décadas que siguieron después de la independencia. En general esto pasó como en Latinoamérica, fueron muy similares la verdad, en donde se caracterizó por bruscos reajustes en las manufacturas y en las artesanías coloniales, y en algunos casos también se sentaron las bases para instalar las industrias modernas. La segunda etapa está directamente relacionada con el periodo de la gran expansión de las exportaciones. Este periodo va aproximadamente entre 1870 a 1914, principio de la Primera Guerra Mundial, en el cual el desarrollo económico institucional creó las bases para el desarrollo de un mercado consumidor de manufactura. Las industrias que se crearon en esta época estaban bien al servicio del sector exportador o tenían como objeto abastecer a los centros urbanos más importantes del país. Básicamente esta segunda etapa, lo más importante o relevante sería las primeras exportaciones del país, sobre todo de textiles y café, que eran como las materias primas más importantes que tenía Colombia. Finalmente, la tercera etapa se extendería aproximadamente desde la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión. Estaría principalmente caracterizada por importantes cambios tanto en la escala de producción como en la composición de los productos manufacturados, es decir, la masificación de las fábricas y estas maquinarias grandes. También en esta época, contextualizándolo, está Colombia pasando por grandes cambios sociales y conflictos internos en Colombia, por ejemplo, la guerra entre liberales y conservadores. Colombia en sí tuvo su gran proceso de industrialización aproximadamente a principios del siglo XX, pero su mayor auge lo tuvo después del crack del 29 y posteriormente la Gran Depresión, principalmente por el buen provecho y administración que se sacó el gobierno de turno a esta gran crisis mundial, el presidente de aquella época, que era Olaya Herrera, que tomó muchas medidas proteccionistas a pesar de que era un liberal, para que la crisis no entrara al país, como por ejemplo aumentar los aranceles a las importaciones y también incentivar el comercio interno del país. También cerró muchos bancos para que la gente no pudiera sacar sus dineros y también demoró las moras en los pagos del exterior. Con todas estas medidas y muchas más logró proteger la industria en Colombia y a nivel general ejerció un buen efecto, porque se logró también la creación de muchas empresas y su diversificación a distintos niveles de la economía, como la textilera, que impulsó muchísimo la economía, y como obviamente el café. Uno se preguntará que por qué Colombia no le afectó tanto la Gran Depresión, y es que a nivel general Latinoamérica no le afectó mucho como a diferentes continentes como Europa o Asia. Además que los países latinoamericanos pudieron intervenir mucho en sus exportaciones debido a que los grandes países que tuvieron grandes crisis o las guerras dejaron al lado producir ciertos bienes como materias primas, y nuestros países latinoamericanos pudieron aprovechar para las exportaciones. Por parte de Japón, nosotros siempre tenemos un imaginario o una visualización de una gran metrópolis con muchos rascacielos, edificios con televisores LED, muchas luces, calles repletas de autos, grandes tecnologías, fábricas, etc. Además, hasta si buscamos fotos nos va a aparecer eso. Pero no todo fue así desde un inicio, y es que a diferencia de Colombia, Japón tuvo su proceso de industrialización distinto, puesto que no fue progresivo. En Japón también se puede diferenciar tres etapas en su industrialización, como en Colombia. La primera de estas fue la restauración Meiji, y es que antes de esta restauración Japón sufría una de las peores crisis de todas, porque más del 60% de la población estaba en hambruna y era analfabeta, y además que estaba sumisa ante el feudalismo de los shogun. También una cosa curiosa de esta época es que también estaba caracterizada por la clase social de los samuráis. Después de unas guerras, es más, creo que Japón ha tenido muchísimas más guerras que Colombia, pudo superar este gobierno de paso, y gracias a la derrocación
La restauración Meiji fue la época en que Japón tuvo sus primeros contactos con la industria. Este periodo aproximadamente entre 1866 a 1912. Y es que el gobierno de paso decidió tomar decisiones progresistas y capitalistas modernas, obviamente orientadas hacia el bienestar y la superación nacional del país. La revolución industrial en Japón apareció por primera vez en la industria textil, incluido la del algodón y la seda en especial, que se basó en los talleres de casas de zonas rurales. Por la década de 1890, los textiles japoneses dominaron todos los mercados nacionales y compitieron con éxito contra los productos extranjeros, así que los comerciantes japoneses estaban compitiendo con éxito frente a las otras naciones y estaban dominando básicamente todo el mercado extranjero. Para promover la industrialización, el gobierno decidió que el sector privado era más capaz de estimular el crecimiento económico. Por eso el principal papel del gobierno era ayudar a crear las condiciones económicas para la prosperidad empresarial. En resumen, básicamente el gobierno era el líder y la empresa el productor. Por eso el gobierno se convirtió en el principal impulsor de las empresas privadas y formuló una serie de políticas favorables a las empresas, como por ejemplo le vendía ciertas maquinarias o astilleros construidos por ellos mismos a una fracción de su valor. Muchas de estas empresas que se crearon en aquella época rápidamente se desarrollaron y hasta el día de hoy siguen vigentes y son de las más grandes del mundo. Una de las mayores consecuencias o conmociones provocadas por la era Meiji fue el sistema feudal. Es que ellos vivían como una especie de feudalismo extraño con los shogun. Pero bueno, así que pasó de estar en una especie de feudalismo a estar en el capitalismo con empresas privadas, lo cual era como muy, un gran cambio realmente. Por eso, con una estructura social relativamente flexible, los japoneses pudieron avanzar a la sociedad más fácilmente que antes. Obviamente lo pudieron haciendo, inventando y vendiendo sus propios productos. Lo más importante ahora es que los japoneses pudieran recibir más educación. Con el aumento de población educada, el sector industrial de Japón creció muy significativamente. Por eso es que la implementación de los ideales capitalistas occidentales en el desarrollo de sus tecnologías y sus aplicaciones militares ayudó a que Japón se convirtiera en una potencia mundial a principios del siglo XX. Por eso entró en la era Meiji, los líderes crearon un nuevo sistema educativo occidental. Por eso es que mandaron muchísimos jóvenes de Japón a Estados Unidos y Europa. Y para los que no pudieran viajar, trajeron más de 3.000 occidentales para enseñar ciencia moderna, matemáticas, tecnologías, etc. El gobierno también construyó ciertos ferrocarriles, carreteras para promover el comercio interno y lanzó un plan de una reforma agraria para preparar al país a un mayor desarrollo. El segundo periodo importante fue después de la restauración Meiji, conocida como el periodo entre guerras, que va desde 1914, la Primera Guerra Mundial, hasta 1945 con el fin de esta. Y es que a principios de la década de 1930 Japón experimentó un crecimiento económico masivo y se estableció firmemente como un país capitalista. Es que como su nombre lo indica, el periodo entre guerras es que Japón sufrió muchísimas guerras, como por ejemplo la guerra contra los rusos, la primera guerra sino-japonesa, la primera guerra mundial, la segunda guerra sino-japonesa, que si no mal recuerdo fue por el puente de Marco Polo. Es que a pesar de todas estas guerras, su economía continuó desarrollándose. Y uno de sus problemas es que casi no se desarrolló ningún progreso para la introducción de la máquina. Obviamente solo la industria de la hilatura de los textiles que era como su principal factor. Y es que en el último cuarto del siglo se implementó la industria de la fabricación de papel y acero y de construcción. Por eso es que poco a poco aumentó la producción de la maquinaria. El problema más grande durante la guerra era el desequilibrio entre la oferta y la demanda, que agudizó la inflación del yen. Otro problema era la dificultad de importar lo suficiente para satisfacer la demanda elevada, y es que hasta la guerra Japón no había logrado ser independiente de la industria pesada. En vista de esta situación, el resultado de la súbita suspensión de las importaciones fue el nacimiento de la producción propia nacional japonesa, como la fabricación de armas, la industria metalúrgica, la construcción, la industria textil de algodón y de seda, y el desarrollo de transportes. Después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, la agricultura continuó jugando un rol vital en la industrialización, no por crecer, sino porque empezó a ser desplazada. Y es que la economía japonesa de esta década era bastante dependiente de la materia prima extranjera. Es que a pesar de que Japón dependía bastante de la materia prima extranjera,
En exportaciones se alzó impresionantemente, sobre todo en los bienes industriales ligeros, como era el algodón, la seda, las prendas manufacturadas y el rayón. Por eso es que se intuye que la industria ligera se convirtió en el sector dominante, a pesar de que obviamente era el menos importante en relación a la industria pesada, como eran elementos bélicos, materias primas pesadas, metalúrgicas de construcción, etc. Durante la década de 1930, debido a la Gran Depresión, muchísimos bancos tuvieron sus cierres y en general Japón, su economía en aquella época era bastante irregular. Por eso es que muchísima gente estaba desilusionada con la sociedad capitalista y todo parecía ir en dirección a una revolución y una transición acelerada al socialismo, obviamente con influencias de países vecinos como China, con un joven Mao Zedong en la revolución de China y obviamente con los rusos en la revolución bolchevique, por lo que se idealizaba para reemplazar el ahora desconfiado sistema capitalista. Sin lugar a dudas, el hecho que más marcó esta segunda etapa de la industrialización en Japón fue la Segunda Guerra Mundial, puesto que significó todo el declive de la sociedad del sol naciente. A comienzos de esta, Japón se encontraba posicionado de los mejores países orientales en la escala de la economía mundial. Además que Japón ya estaba sumido en otras guerras, como por ejemplo el segundo enfrentamiento sino-japonés y posteriormente la Guerra del Pacífico. El emperador Hirohito, con una gran influencia, les da un sobrepoder a las milicias, incluso más que al gobierno, y empezaría ahí su expansión. Pues explicar la Guerra del Pacífico y la Segunda Guerra Mundial pues sería como muy largo, muy extenso, ¿no? Entonces, para resumirlo en pocas cuentas, básicamente el imperio japonés se anexa a las potencias del eje, con la Alemania nazi de Hitler y la Italia de Mussolini. Con este hecho, Estados Unidos cortó toda relación económica, imponiendo un gran bloqueo económico, sobre todo de petróleo, lo cual afectó bastante a Japón. Debido a esto, Japón respondió con un ataque de Pearl Harbor, y es que para iniciar una guerra se tiene que hacer la declaración, y es que ante este ataque ni Japón ni Estados Unidos habían firmado aún, por lo cual fue un imprevisto. Sobre todo eso le afectó mucho a la sociedad de los Estados Unidos. Estados Unidos tomó cartas en el asunto obviamente y respondió con la recordada batalla de Midway. Y bueno, pues la batalla de pues, la guerra entre las potencias del eje y pues de los aliados, obviamente ya sabemos cómo acabó todo con las dos bombas nucleares en Nagasaki y Hiroshima. Y bueno, incluso Japón, por orgullo, aún no se quería rendir. Incluso fue 2 meses después de esas dos bombas que se rindió, puesto que fue cuando los rusos invadieron Japón. ¿Qué significó todo esto? Pues obviamente el perdedor de las guerras no le va muy bien que digamos y Japón quedó devastada, tanto social, económica y políticamente. Y finalmente la tercera etapa se llama el milagro japonés y a mi parecer es como la más bonita, la verdad. Y es que después de la guerra Japón pasó a ser ocupado por Estados Unidos hasta 1952, aproximadamente 7 años por orden de las Naciones Unidas, obviamente por los tratados. Estados Unidos en el país limitó totalmente la industria y sus exportaciones. Obviamente al perdedor de la guerra se les importa grandes cantidades de multas y sanciones por crímenes de guerras. En esa época de esos 7 años, Japón pasó grandes hambrunas por escasez de arroz. Y el gobierno de turno obviamente no podía hacer muchas cosas e incluso tomaron las mejores decisiones como una reforma agraria. Los Estados Unidos en Japón no solo estaba ahí para vigilar al país, sino que quería cambiar toda su estructura política y social. Esto de acá es muy interesante y lo quiero resaltar mucho, y es que la derrota tomó un claro significado. Y es que si los estadounidenses habían ganado la guerra, debía ser porque eran los mejores del mundo, y lo mejor no debía ser odiado sino imitado. Así que Japón utilizó la imitación después de la guerra, bien y rápido, tal vez porque la imitación era más fácil y usualmente era más barato que la invención. Y es que Japón cerró la brecha de tecnología con Europa y Estados Unidos muy rápidamente después de ser desocupado por Estados Unidos. Pues bueno, muchos se preguntarán por qué se llama el milagro japonés, y es precisamente por eso, por la superación que tuvo Japón a pasar estas grandes adversidades. Y es que después de ser desocupada, Japón tomó un gran liderazgo en la economía mundial y se posicionó rápidamente en los primeros lugares. Y se llama milagro japonés porque dentro de ese periodo corto de tiempo se posicionó como de los mejores PIB per cápita más grandes del mundo, incluso superando 3 veces al de Estados Unidos después de la guerra mundial, lo cual era como muy impresionante, la verdad.
Y bueno, para ser justos en la balanza, también debemos analizar Colombia cómo participó en la Segunda Guerra Mundial. Y es que a muchísima diferencia de Japón, le afectó positivamente en la economía, como en la Gran Depresión. Es que también gracias a los buenos manejos de Eduardo Santos y Alfonso Pumarejo, que fue básicamente los presidentes que estaban en esos dos periodos de tiempo. En sí, Colombia no se involucró mucho en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, más allá de pues cortar relaciones precisamente con las potencias del eje, porque le hundieron como 3 buques colombianos por parte de los alemanes. Y además que Colombia pues ya una muy buena relación con los Estados Unidos, como una relación bilateral, por lo cual se unió básicamente a ellos, además que tenían varios negocios juntos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Colombia siguió desarrollándose, pero se encontraría con más adversidades que ventajas, y es que casualmente no eran externas sino propiamente internas, y aquí la diferencia entre Japón y Colombia. Y es que aunque los dos países hubieran presentado grandes problemas en sus respectivos contextos, la resiliencia japonesa y sobre todo el carácter de su gente llevó que hoy en día sea la tercera potencia mundial del mundo. La corrupción en Colombia, la falta de tolerancia y la viveza del colombiano nos ha colocado hoy en la posición que estamos. Y sin contar obviamente que Japón, junto a Alemania y bueno, los países más devastados de la Segunda Guerra Mundial sufrieron grandes problemas y que salieron a flote poco a poco, y que Colombia, por otra parte, que tuvo buen avance económico, fue la que pues peor le fue, por decirlo de alguna manera. Obviamente sin contar muchas veces que pues Colombia sufrió después, como por ejemplo la crisis de la violencia entre los narcos, las disidencias de las FARC, etcétera. Básicamente, para cerrar y concluir el tema, la gran brecha que hoy en día hay entre Colombia y Japón, hablando económicamente, no es debido a que ellos hayan tenido un contexto más fácil o hayan tenido más ventajas, sino que el carácter de la gente y de sus políticos ha llevado a que hoy en día sean los mejores países del mundo, sobre todo de su propia gente. Las fuentes consultadas estarán abajo en la descripción del video, que básicamente fueron dos principales de blogs y un artículo muy interesante. Y antes de acabar, también quería agradecerle a mis compañeros de estudios empresariales colombianos y a los profesores Jairo Hoyos y Lisa Marcela por su acompañamiento durante todo el pregrado. Muchísimas gracias y feliz día a todos los oyentes.